Pues ahí ya está grabando. Bueno, en el día de hoy vamos a ver una introducción a circuitos eléctricos, que es un tema que se da en segundo seguimiento, después de potencial eléctrico. Es decir, quizás me estoy adelantando un poco porque hay personas que aún ven potencial eléctrico, pero me estoy adelantando justamente porque este tema hay muchas formas de hacerlo, entonces mejor empezarlo antes para que esté más claro. Listo, entonces, primero, ¿qué es un circuito eléctrico? Bueno, antes de ver qué es un circuito eléctrico, primero me gustaría saber qué es un circuito, solamente un circuito, nada de electricidad, solo un circuito. Si uno, si uno se pone a pensar que es un circuito, pues hay varios ejemplos en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, está el circuito de Fórmula 1. No sé si lo han escuchado. El circuito de Fórmula 1, que básicamente son los carros así, recorriendo un trayecto una y otra vez. Pongamos que aquí es la meta. Tienen que hacer 10 trayectos y en el 10.º ya llegan a la meta. Ya se cumple el circuito, el ciclo. Entonces, esto sería un ejemplo de circuito, ¿no? Circuito de Fórmula 1. Los carros recorren el circuito o esa trayectoria cerrada una y otra vez. ¿Qué otro ejemplo hay de circuito? Se me viene a la mente, por ejemplo, cuando uno está haciendo ejercicio y cada persona hace un ejercicio diferente y se van rotando. Por ejemplo, bueno, yo no sé dibujar mucho, pero supongamos que esta persona está alzando pesas así. Esta persona aquí está haciendo flexiones. Esta persona está, mm, vamos a ponerle que está haciendo, acostada haciendo abdominales, algo así. Entonces, se van rotando. Esta persona pasa aquí, esta persona pasa aquí y esta pasa aquí y así. Es decir, es un circuito. Entonces, ¿qué patrón notamos? Que un circuito es una trayectoria cerrada donde se repite algo. Miren que aquí en el primer ejemplo se repite algo y aquí también. Entonces vamos a decir que un circuito, ¿qué es un circuito? Una trayectoria cerrada, una trayectoria cerrada donde se cumple algo. En este caso están haciendo ejercicio, en este caso están, em, pues esto es un deporte, la Fórmula 1, entonces estarían haciendo un deporte ahí, pero es una trayectoria cerrada con un fin determinado. Entonces, más o menos eso sería un circuito. Seguramente ustedes piensen en otros ejemplos de circuitos, ¿no? En otros ejemplos donde hayan visto esa palabra circuito, circuito. A mí no se me vienen más a la mente, me vinieron estos dos. Listo, entonces, esto es un circuito, pero ahora que es un circuito eléctrico, obviamente tiene que estar esto relacionado, ¿no? Entonces vamos a ver qué es un circuito eléctrico. Listo, entonces. El circuito más fácil. ¿Cuál va a ser el circuito más fácil? Una batería. Pongamos la batería, vamos a dibujarla así, de esta forma. Se puede dibujar así, se puede dibujar así. De cualquiera de estas dos formas está bien. Yo la voy a dibujar así, pero si las ven así,
Quiere decir que es una batería o una fuente de voltaje, que sería lo mismo. Listo, entonces, ¿cuál es el circuito más sencillo? Una batería o una fuente de voltaje, una resistencia, y vamos a ponerle, o vamos a ponerle así, ¿no? Para que sea más. Entonces aquí sería un interruptor. Y vamos a poner que esto de aquí va a ser un foco, ser un foco, o un LED o lo que sea. Listo. Entonces, esto de aquí sería un circuito eléctrico, que sería un circuito bastante sencillo. Es decir, yo tengo una fuente de voltaje, tengo un interruptor y tengo un foco o una carga, que sería lo mismo, que es lo que yo voy a accionar. ¿Cuál es el objetivo de mi circuito? Que esto prenda, que esto encienda. Este es el objetivo de mi circuito, que el foco encienda. Entonces, ¿cuándo enciende el foco? Cuando este interruptor, esto de aquí, está cerrado. ¿Cómo así? Es decir, cuando está así, cuando yo lo presiono. Cuando yo hago presión aquí, esto se va a cerrar y va a quedar así. Va a quedar así. Cuando ya esté así, el interruptor cerrado, lo que va a pasar es que esta fuente va a generar una corriente así, de esta forma. Cuando la corriente pase por aquí, va a encender el foco. Va a encender el foco. Entonces, ¿cuándo se enciende el foco? Cuando el circuito está cerrado. Cuando el circuito está cerrado. Por eso la palabra circuito. Si el circuito estuviese abierto, que era como lo tenía antes, así, el interruptor está así abierto, esto va a estar apagado siempre, porque no va a fluir corriente por ahí. ¿Por qué? Porque la corriente va a hacer esto. Sale de la fuente de voltaje y llega aquí, pero aquí no va a poder pasar así, porque esto no está cerrado, está abierto. Entonces esto está abierto y no hay un circuito, no hay una trayectoria cerrada. O también se dice que hay un circuito abierto, pero no sé si está bien decirlo así. Entonces, funciona únicamente cuando está cerrado. Eso sería un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico, ya para definirlo, sería una trayectoria cerrada donde interactúan elementos eléctricos con el fin de hacer, ejecutar, accionar algo. Eso sería un circuito. Lo voy a copiar por ahí. Si tienen alguna duda, me pueden decir. Y si quedó entendido, también me pueden decir con una manito arriba o lo que sea, para yo saber. Listo, entonces ya sabemos que es un circuito, quedó claro que es un circuito. Ahora vamos a ver qué compone a un circuito, qué cosas componen a un circuito, qué son esos componentes. Hay muchísimos.
Por eso es que con la tecnología que tenemos ahora hay demasiados. Pero vamos a decir los más importantes. Listo, entonces hay tres componentes o tres variables en sí, las más importantes. Está el voltaje, está la corriente y está la resistencia. Obviamente hay más variables como la capacitancia, la inductancia, otras más, pero vamos a cubrir solamente estas. Esto de aquí, la capacitancia, sí lo van a ver, pero luego, más adelante. Y la inductancia, no, creo que no la van a ver. Pero bueno, vamos a dejarlo así, hasta capacitancia. Pero hoy vamos a ver solamente estas tres porque para ir paso a paso. Entonces, ¿qué es el voltaje? Bueno, ya tuvieron que ver el tema de potencial eléctrico, pero si no lo han visto, bueno, ese tema está relacionado mucho con el voltaje. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es el trabajo que se le realiza a una carga para moverla de un lugar a otro. Eso es el voltaje. El trabajo sobre una carga para moverla de un lugar a otro. Por ejemplo, si esta fuente de aquí, esta fuente de voltaje es de 10 voltios, entonces yo voy a mover ciertas cargas con esta fuente. Es decir, las cargas se van a mover porque yo estoy aplicando esta fuente de voltaje. Pero supongamos que yo aplico ahora, pongamos que apliqué 100 voltios. Entonces se van a mover aún más las cargas que serían los electrones. Entonces se van a mover más electrones porque ahora tengo más voltios y es más peligroso, obviamente. Se convertiría en un circuito de alta tensión si tuviera más voltios. Por ejemplo, si tuviera 10.000 voltios, ya esto es peligroso, te puede matar si entras en cortocircuito con esto. Entonces, entre más voltios, más fuerza para mover las cargas, como si fuera esa fuerza que mueve las cargas. Ese es el voltaje. Las baterías tienen un voltaje. Hay de distintos, hay de 3, de 5, de 9 y así. Entonces, ese es el voltaje. El trabajo sobre carga, así se define el voltaje. ¿Qué es la corriente? Bueno, si nos ponemos a pensar fuera del ámbito, ahí entró alguien, Lina, por favor, el micrófono. Gracias. Bueno, estaba diciendo que si vemos la corriente, si nos vamos fuera del ámbito de electricidad y eso, la corriente es el movimiento de algo, puede ser una corriente de agua, una corriente política, es algo que fluye en algún sentido, ¿verdad? Esa es la corriente. En este caso, la corriente sería la corriente por donde fluyen las cargas, es decir, el movimiento de las cargas. Movimiento de las cargas. Eso es la corriente. La corriente es como si fuese una rapidez, como si fuese una rapidez. Qué tan rápido se están moviendo las cargas, no qué tan fuerte, sino qué tan rápido, porque la fuerza en sí lo determina es el voltaje. La corriente determina es
qué tan rápido se están moviendo esas cargas. Por ejemplo, si yo tengo el circuito así y yo quiero que una carga llegue de aquí hasta acá. Si hay más corriente, entonces la rapidez va a ser mayor y ella va a llegar más rápido de aquí hasta acá, de aquí hasta acá. ¿Qué hace el voltaje? El voltaje le da ese empujón al principio para moverla. Y la corriente es que tan rápido se mueve. No sé si se entienda, creo que sí se entiende. Entonces esa es la corriente, movimiento de carga. Sería algo así. ¿Cómo varía la carga en el tiempo? Sería una derivada, esa sería la definición formal. ¿Cómo varía la carga en el tiempo? La rapidez. ¿Y qué es la resistencia? Bueno, la resistencia es una propiedad que tiene cada objeto cuando está en presencia de un circuito eléctrico. ¿Cómo así? Bueno, no sé si han visto ustedes que, por ejemplo, al control de los televisores se les coloca cierta batería, una cierta batería específica. Lo que son las pilas esas AA que se le colocan. No le puedes colocar unas más pequeñas porque no van a funcionar, sino son esas. ¿Por qué son esas? Porque el control para encender necesita un voltaje determinado. Si se le coloca menos, él no va a encender. Esto porque él tiene una resistencia, porque él tiene una resistencia. Para vencer esa resistencia, se le debe suministrar un voltaje adecuado para que él encienda. Así es cualquier cosa que vayamos a encender necesita un voltaje determinado para funcionar. Si se le coloca un voltaje menor, no va a encender, no va a funcionar. Entonces, ¿cómo se le llama a eso? Que se resista a la corriente, sería la resistencia. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí otra vez el ejemplo del circuito. Tengo el circuito así, supongamos que ya el circuito está cerrado. Y el circuito está así y aquí está el foquito, que en realidad no se dibujaría así. O sea, eso tiene esos símbolos. Se dibujaría así, y se dibuja uno. Pero yo ahí hago la excepción porque, para que se entienda. Entonces así está el foco. Listo, entonces tenemos la fuente. Supongamos que la fuente es de 1 voltio. Esa fuente de 1 voltio me va a dar una corriente. Pero supongamos que el foco enciende es con 2 voltios. Entonces, la corriente que me da esta fuente no es suficiente. No es suficiente para encender el foco, porque la resistencia del foco es mayor que la corriente. Entonces, la relación entre corriente y resistencia siempre va a ser inversa. La resistencia es inverso a la corriente, se opone a la corriente. Entonces va a ser algo así. Aquí está la corriente que se simboliza con la letra I de intensidad. Y eso va a ser algo, pero ya sabemos que la resistencia va a estar acá abajo, porque la resistencia es inverso a la corriente. Entre mayor resistencia, menor corriente. Tiene lógica, ¿verdad? Entonces la resistencia es eso. Si ya le coloco voltaje mayor, supongamos de, no sé, por lo menos de 2,1 voltios. 2,1 voltios es mayor que 2 voltios. Entonces esto me va a dar una corriente que va a encender el LED o el foco. Porque este voltaje ya es mayor que este. Pero si es menor, obviamente no va a encender nunca. No va a tener la suficiente fuerza. Entonces eso es la resistencia. ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a definirlo así. La propiedad de cada carga. La carga es cualquier cosa. Puede ser el foco que dije anteriormente. Puede ser un computador conectado
al enchufe, que sería la carga, es el computador. Cualquier cosa puede ser la carga. Entonces, la propiedad de cada carga de oponerse a la corriente. Eso sería la resistencia. La capacitancia la vamos a ver después, pero es Q sobre voltaje. La carga sobre el voltaje, pero ya esto lo vamos a ver después. Entonces, hasta aquí todo bien con estos tres conceptos. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, no hay preguntas. Bien. Entonces, vamos a seguir ahora, que ya vimos las tres variables. Vamos a ver ahora la ley de Ohm, que es cómo interactúan entre sí ellas, las tres variables. ¿Listo? Bueno, ¿qué dice la ley de Ohm? ¿Qué es la ley de Ohm? Una ley que describe el comportamiento de estas tres variables, cómo se relacionan entre sí el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Cómo se relacionan ellas? Listo. Entonces vamos a empezar con lo que habíamos dicho antes, que la corriente es inverso a la resistencia. La corriente debe ser igual, lo que sea que esté arriba, pero abajo va a ir la resistencia. Entonces, es también lógico pensar que a mayor voltaje, mayor corriente, ¿no? Porque estoy ejerciendo un mayor trabajo sobre cada carga. Estoy empujando más fuerte. Y si estoy empujando más fuerte, entonces habrá una mayor corriente o movimiento de cargas. Entonces, básicamente tenemos ya la ecuación de la ley de Ohm, que dice que la corriente es I. No se les puede olvidar que la corriente es I. O intensidad, que así le llamaron los gringos, intensity. Y es igual al voltaje sobre la corriente, sobre la resistencia, perdón, sobre la resistencia. Entonces, ya de aquí pueden partir de esta ecuación para despejar, pues pueden despejar resistencia o pueden despejar voltaje en función de corriente y resistencia. Pero mi recomendación es que siempre que partan de aquí, de que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces ya pues se puede despejar. Vamos a despejar la resistencia. La resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Eso sería la resistencia, sería la relación entre voltaje y corriente. Y el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Eso va a ser igual el voltaje, corriente por resistencia. Entonces ya tenemos esta ecuación y esta ecuación que partimos de la primera. Entonces no hay que aprenderse ningún triangulito, que bueno, que también si quieren, ¿no? Pero que si quiero corriente, tapo la corriente y me queda B sobre R. O no recuerdo cómo es que era, pero bueno, así sí funciona. Si tapo la corriente, me queda B sobre R. Está aquí. Si quiero la resistencia, entonces me quedaría B sobre I. Y si quiero el voltaje, tapo el voltaje y me queda I por R. Entonces, pues también lo pueden ver así, que no me gusta mucho, pero ajá, después de servirnos, se les olvida. Es así. P, I y R. Pero ya, pues, por lógica sería, uno piensa esto, pero igual pueden usarlo así también. Entonces, hasta aquí con la ley de Ohm.
Bien, o hay alguna pregunta. Vi que entró hasta algunos por ahí. Entró León y entró. Ah, bueno, Lina ya estaba. Listo. Entonces, esta ley de Ohm nos sirve para resolver, para analizar los circuitos más sencillos. Los circuitos más sencillos, entonces. Pero antes de resolver los circuitos más sencillos, me gustaría ver otras cosas. Antes de ya irnos a los circuitos. Entonces, vamos a poner aquí otras consideraciones. Otras consideraciones. Entonces, ¿qué considero yo importante? Ya sabemos que es la ley de Ohm, ya sabemos que el voltaje, la corriente, la resistencia. Ya sabemos que un circuito está cerrado, si está abierto, no pasa la corriente, y eso es lo que hemos visto. Pero hay otras consideraciones importantes. La primera es saber qué es un nodo. ¿Qué es un nodo? ¿Para qué? Ya lo vamos a ver más adelante. También saber qué es una malla. ¿Qué es un nodo? ¿Qué es una malla? Entonces, es importante eso, pienso yo. Obviamente que pueden trabajar con sus profesores, de pronto lo pueden trabajar de una forma diferente, pero, ajá. Listo, entonces, ¿qué sería un nodo? ¿Qué es un nodo? Un nodo es una región o una zona también, una zona donde se interconectan dos o más componentes eléctricos, donde se conectan dos o más componentes, componentes eléctricos. ¿Cómo así? Bueno, se dejen borrar acá. Por ejemplo, vamos a dibujar un circuito, pero ya uno más grandecito. Está la fuente de voltaje aquí. Aquí hay una resistencia un resistor, porque resistencia es la propiedad, resistor sería el elemento. Entonces esto es un resistor, supongamos R1, que se dibuja así. Pueden dibujarlo con más rayitas así, pero ¿para qué? Así ya quedó. Ahí está un resistor. Vamos a suponer que aquí hay otro. R2 se va a llamar. Ya saben que estos resistores de aquí pueden ser cualquier cosa. O sea, uno los dibuja así, pero esto puede ser un computador, un celular, y esto sería el enchufe que te está dando el voltaje. Eso sería un circuito, o sea, no lo vean de forma así abstracta, sino que esto es real, o sea, esto es como si fuese, aquí está el enchufe así, y aquí está conectado el computador, y aquí está el otro enchufe, y está conectado aquí el celular. Sería un circuito ahí, pero ajá, lo dibujamos así. Entonces, ¿qué es un nodo? Un nodo es una región o una zona donde se conectan dos o más componentes. Entonces vamos a ver cuáles son esas zonas. Entonces, yo tengo aquí el resistor este tiene como dos terminales o dos paticas. No sé si han visto uno. ¿Si han visto uno alguna vez? ¿No han comprado alguna vez una resistencia? Sí, Que tiene como dos paticas, ¿verdad? Entonces, esta sería una y esta sería la otra. Entonces miren que esta de aquí de la izquierda está conectada a la fuente de voltaje. Es decir, están juntas aquí en esta región de aquí se están conectando. En esta región se están conectando R1 y la fuente. También en esta región de aquí está conectando R1 y R2. Miren que están las dos paticas juntas, así. Y también acá abajo está la fuente, está R2, aquí, están juntos.
Entonces, en este circuito tenemos tres nodos, este, este y el de aquí abajo. Tenemos tres nodos. Ah, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es R1 y R2? ¿Qué son? R1 y R2 simbolizan a las resistencias. Sería, por ejemplo, cualquier carga que esté conectada al circuito. Por ejemplo, R1 y R2, nosotros los llamamos así, pero ellos podrían ser, por ejemplo, un computador que está conectado a la fuente. R2 puede ser un celular o puede ser la lavadora o la nevera, que sería cualquier carga. Solamente que como hay muchas cargas, la generalización sería así, con resistencias. Resistencia. Y me hice Ok. entender. Yo pensé, yo pensé que cuando decía resistencia, hablabas bueno, creo que esa es la fuente, ¿no? Lo que tiene el más y el menos. Sí, esto sería la fuente, que sería, por ejemplo, como una batería o como el enchufe de la casa, que te da la energía. Ok, ok, dale. Daniela iba a preguntar algo. No, no. Ah, ok. Bueno, entonces el circuito este que dibujé tiene tres nodos. Sería este de aquí y el de acá abajo. Entonces, voy a dibujar otro circuito y ustedes me dicen cuántos nodos ven. Voy a dibujar otro por acá. A la fuente. Listo. Ese sería mi circuito. Entonces, ustedes, ¿cuántos nodos ven aquí? Pueden decirlo ahí para ver si quedó claro. Ah, yo veo cuatro, la verdad. Por ahí León dice que ve cuatro nodos. ¿Qué dice Lina? ¿Qué dice Michelle? Dayan, 6. Daniela, perdón. Seis nodos ve Daniela. Seis nodos. O Dos sea, más que que León. estoy confundida porque no sé si la resistencia 3 crea Ujú. un nodo ahí donde o sea, en toda la esquina. No sé si esa también cuenta como nodo. Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Qué dice Michelle o Lina? Si quieren opinar antes de decir la respuesta. Yo digo que 5, ¿no? O 6. Porque Cinco, dice también estoy Lina. Han confundida. dicho números diferentes. Va a llevar la contraria. Bueno, vamos a contarlos. Bueno, vemos que aquí hay uno, igualito al de ahí arriba. Aquí, este de aquí. Sería uno. Aquí hay otro. Este sería otro. Es igualito que el de acá arriba, solo que está abajo. ¿Dónde más hay otro? Aquí, miren. Todo esto sería un nodo. ¿Por qué? Porque aquí se conectan tres componentes. Está R1, R3 y R4. Los tres están juntos acá arriba. Entonces ese sería un nodo completo. Si yo, por ejemplo, digo que, ajá, sería, si yo cojo solamente R1 y R3, pues tiene lógica que se conecta R1 y R3, pero yo debo abarcar a la mayor cantidad de componentes en la misma región. Entonces, el nodo completo lo conforma R1, R3 y R4, los tres. Entonces, esto sería el tercer nodo. Es Y que de pronto confunde el hecho de que, o sea, uno ve R4
nada más vertical. Pero pensando en la corriente, si no hay, o sea, si está R4 y tiene como esa patica horizontal que se conecta con R3, eso sigue siendo R4, porque la Esa- corriente va a seguir hasta que vea una interrupción. exactamente. Te refieres a esta, ¿verdad? A esta de aquí, a esta línea de aquí que está Ajá, aquí. Bien, exacto. bien. Entonces ya, ya vamos a explicar esa parte de ahí, que de pronto se me pasó. Entonces, listo, este sería el nodo 3 y lo mismo con esta parte de aquí. Esto sería el nodo 4, donde está R2, R3 y R4. Entonces, ¿hay cuántos nodos? 4 nodos, no hay más. Y algo que mencionó por ahí León, algo importante es esto, miren, que se me olvidó decirles, que estas líneas negras son cables, son cables. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este circuito de aquí, así, vamos a dibujar esto, sencillo así. Esto es R1. Entonces, miren, yo puedo dibujar el circuito así, pero también lo puedo dibujar así, donde esto sigue siendo R1. O también lo puedo dibujar así, donde esto sigue siendo R1. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que estas líneas negras de aquí son cables, lo que quiere decir que este punto que está aquí es el mismo punto que está aquí, porque esto los conecta. Entonces, ¿por qué estos circuitos son iguales? Porque miren que la primera patica de R1 sigue estando conectada al positivo de la fuente, la primera. Esto sigue estando conectado aquí. Aquí, esto sigue conectado aquí. Y la otra está conectada al negativo. Miren que esta parte está conectada aquí al negativo y está esto conectado. Aquí también está conectado y aquí también. Entonces, siempre que se mantenga esa igualdad en las conexiones, sigue siendo el mismo circuito. O sea que esto puede estar aquí o puede estar aquí. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿qué otro ejemplo? Por ejemplo, este de aquí. Yo tengo algo así. Pongamos que tengo estos dos. Esto sería R1 y esto es R2. Tengo eso así, ¿verdad? Esta es la fuente. Este circuito puede ser el mismo que este de aquí si yo lo dibujo de esta forma. Donde esto es R1 y esto es R2. ¿Por qué es el mismo? Bueno, vamos a analizarlo. Miren que las paticas de arriba, las terminales de arriba, están conectadas al positivo de la fuente. O sea, esta parte, este punto de aquí, es este mismo punto de acá. ¿Por qué es el mismo? Porque están en el mismo nodo. Como están en el mismo nodo, todo esto que está en el mismo nodo es lo mismo. Lo mismo. Todas estas regiones son lo mismo. O sea, este punto es igual a este punto y así, porque están conectados por cables. Entonces, miren que R1 y R2 están conectados al positivo de la fuente. Y aquí ocurre lo mismo. Este punto, todo esto es un nodo. Entonces, este punto está conectado a este punto. Por lo tanto, R1 y R2 siguen estando conectados al positivo de la fuente. Y por acá abajo están conectados al negativo. Miren, que sería este nodo de aquí. Por eso es que estaba explicando lo de los nodos, porque si ya ustedes saben lo de los nodos, ya saben que todo esto está conectado entre sí por los cables, que serían los negros. Sí, me hago entender ahí. Claro, claro. ¿Qué dicen las demás muchachas? Daniela, Michelle,
Entró Carlos Pinto, entró. Entonces, ¿cómo va todo? Bien, bien, Carlos. Bueno, Miquel dice que bien. Oni, Entonces, una sí, dime, ¿Tú Daniel. puedes explicar potencial que nosotros todavía lo estamos dando? O sea, es el tema que estamos dando. Sí, sí, claro, sí lo podemos explicar, pero sería en una próxima monitoría porque ya esta la programé para circuitos. Entonces podemos en estos días igual. Dale, gracias. Vale. Listo, entonces esto ya sería todo por los nodos. Los nodos, esto es un nodo. Entonces, listo, ahora vamos a ver lo otro que yo tenía que eran las mallas. Vamos a ver qué es una malla. Y espero que no haya quedado duda con los nodos. De todos modos, igual pueden practicar. Les voy a dejar aquí para que practiquen circuitos y ustedes dicen cuántos nodos tienen. Pero ya después se los dejo. Entonces, vamos a ver qué es una malla. Entonces, una malla se define de esta forma. Una malla es una trayectoria cerrada, una trayectoria cerrada que no contiene a otras, que no contiene a otras. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ver acá. Este me sirve, de hecho. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a ponerlo así. Este circuito me sirve porque miren, ¿cuántas trayectorias cerradas tengo yo aquí? Bueno, vamos a contarlas. Trayectorias cerradas. Entonces tengo la trayectoria que es la grande, tendría una I, ¿verdad? Luego aquí está otra, que sería esta de la izquierda, sería otra trayectoria cerrada. Y tengo también esta de aquí, que sería 3. Tengo 3 trayectorias cerradas, 3 caminos cerrados, por así decirlo. ¿Cuál? No vi la tercera. Sería solamente esta parte de aquí. Ah, ok, ok. Ya. Está esta, la de la izquierda, y la grande, que sería la mayor, la grande. Entonces, tendría 3 trayectorias cerradas, pero únicamente 2 son mallas. ¿Por qué? Porque la trayectoria grande que dibuja el principio, la trayectoria de aquí, contiene a estas dos, a esta y a esta. Las contiene porque están dentro. Entonces, esa trayectoria de ahí no cuenta como una malla. Una malla es aquella trayectoria cerrada que no contiene a otras. Entonces, por ejemplo, esto sería una malla y esto sería otra malla. Es decir, que tengo 2 mallas. ¿Por qué la trayectoria de afuera o el contorno de afuera no cuenta? Porque contiene a estas dos. Entonces, van a haber circuitos así. Esto lo van a ver en los talleres y eso. Circuitos así. Entonces, aquí se ven que hay, por ejemplo, aquí hay 3 mallas. O sea, esta de I1, I2 y 3. Hay 3 mallas. Aquí también hay 3 mallas. Aquí también hay 3 mallas, solo que están organizadas de diferentes formas.
y en este de aquí hay 4 mallas. Entonces, van a ver después que para resolver estos circuitos y hallar las corrientes, les van a salir la cantidad de ecuaciones como mallas tengan. Por ejemplo, si aquí hay 3 mallas, entonces salen 3 ecuaciones. Aquí en este caso hay 4 mallas, van a salir 4 ecuaciones. Pero esto ya lo vamos a ver después, que serían las leyes de Kirchhoff. Entonces, para eso es importante. Por eso es importante saber qué es una malla. Son estas trayectorias cerradas que no contienen a otras. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos bien con nodos y mallas. Vamos a ver ahora, vamos a ver los circuitos en serie y en paralelo. Disculpa, cada día tú explicas también circuito de estrella. ¿Circuitos qué? De estrella, o sea, de forma de estrella. Ah, sí, de todo, Ya. yo lo puedo explicar. Entonces vamos a ver circuitos en serie y en paralelo y también circuitos mixtos, que serían las combinaciones, serie y paralelo y así. Vamos a poner aquí, coma, y circuitos mixtos también, que es donde entra las estrellas, como lo dijiste ahorita, y así, que entran aquí en circuitos mixtos. Entonces vamos a ver eso. ¿Qué es un circuito en serie? ¿Qué es un circuito en serie? ¿Qué significa eso que esté en serie? En serie significa que le sigue a algo. Algo que está en serie es que le sigue a otra cosa. Entonces, por ejemplo, pongamos que tenemos aquí la fuente otra vez. Aquí vamos a tener a R1 y vamos a poner aquí a R2. Así. Y ya el circuito vamos a cerrarlo. Es decir, vamos a ponerlo aquí. Entonces, miren que en este caso de aquí, R2 le sigue a R1. Está después de R1. Entonces, como están uno tras otro, se dice que están en serie. Están en serie. También lo pude haber dibujado de esta forma. También lo pude haber dibujado así. Aquí R1 y aquí R2. Sería lo mismo. Porque R1 sigue estando aquí conectado al positivo y R2 al negativo. Sería otra forma de verlo, pero es lo mismo. Entonces aquí siguen estando en serie. Porque está uno tras otro. Puedo tener muchísimos en serie, que sería algo así. Aquí estarían en serie muchos resistores. Cuando están en serie, los resistores cuando están en serie se pueden simplificar sumándolos. Es decir, yo quiero simplificar este circuito, yo puedo hacer esto. Tengo la fuente y tengo un solo resistor que va a ser el total y va a ser la suma de R1 más R2 más R3 más R4. Y si tengo más, pues le coloco aquí más los que tenga. Entonces, los resistores en serie se suman simplemente. ¿Cómo vamos a definir esto? Porque a veces dejan cascaritas y uno se puede confundir. Entonces vamos a definirlo así para que no se confundan más. Cuando están en serie dos resistores, vamos a ponerlo así. Están en serie dos resistores cuando comparten un solo nodo.
cuando comparten un solo nodo. Están en serie dos resistores cuando comparten un solo nodo. En este caso, ¿cuál sería el nodo? Miren que sería este de aquí. Ellos dos, R1 y R2, comparten solamente este nodo. De la misma manera, aquí comparten esta región. Y aquí todos estos comparten un nodo. R1 y R2 comparten este nodo. R2 y R3 este. R3 y R4 este. O sea que están en serie. Porque estos dos comparten uno, estos dos uno y estos dos uno. ¿Cuándo no estarían en serie? Cuando yo tengo algo así. Tengo aquí R1 y tengo R2. Entonces, ahí están en serie, ¿verdad? Porque comparten este nodo. ¿Cuándo no estarían en serie? Cuando yo coloco algo en el medio, así. Entonces, ya aquí ya dañé el serie, ya lo dañé. ¿Por qué lo dañé? Porque ya dos no comparten un solo nodo, sino que ahora son tres. R1, R2 y R3 comparten esta región. Entonces ya no tengo nada de serie, no tengo nada de serie. Están en serie únicamente cuando dos comparten un solo nodo. Es decir, si yo quito R3, si la quito, ya me quedaría así. Así, si están en serie R1 y R2, porque únicamente ellas dos, R1 y R2, comparten el nodo. Si dibujo algo en medio, ya no están en serie, no están en serie. Sí, queda claro eso. O Por mi sea, cuenta, sí. yo te voy a preguntar, ¿por qué entonces el tercer ejemplo que hiciste, donde están cuatro, eh, Aquí, era en serie? Pero ahora entiendo que en un nodo solo deberían haber dos resistores. Y hay más de dos, ya se rompe la serie. Es así. así es. Si yo, por ejemplo, aquí dibujo algo así, entonces ya aquí rompí el serie. Mm, ya. Pero una pregunta, eso todavía no es paralelo. O sea, Aquí en este caso, R2 y no es en R3 serie. estaría. No, no, aquí no hay nada. Aquí este circuito sería un circuito mixto porque tenemos serie y paralelo así. Pero está mal decir que Mm, aquí está en serie esto. Esto no es un circuito en serie. ok, ok. Entonces, para que no haya confusión, solamente dos deben estar compartiendo un solo nodo. Si algo está en medio, ya no están en serie. Mal, no está en serie. Listo, entonces vamos a ver ahora en paralelo. Ya, en paralelo es más fácil porque la condición es esta. Para que estén en paralelo, los resistores deben compartir dos nodos. Solamente dos. Entonces, tenemos por ejemplo que si yo tengo este circuito así, supongamos así. Bueno, en este caso de aquí, bueno, vamos a poner primero este, pero igual, ¿sí? Vamos a ponerlo así primero. Entonces, ahí tenemos que R1 y R2 comparten dos nodos. ¿Cuáles son los dos nodos? Pues sería el de arriba de aquí y sería el otro el de aquí abajo. Aquí en este caso, no importa si se mete otra cosa.
Después que los dos compartan dos nodos, ya están en paralelo. No importa si se mete otra cosa. Por ejemplo, en este caso de aquí, la fuente igual está compartiendo los nodos con R1 y R2, pero igual están en paralelo R1 y R2. En paralelo, para que estén en paralelo, deben compartir dos nodos. Si se cumple eso, ya están en paralelo. Entonces aquí, en este caso de aquí, por ejemplo, R2 y R3 están en paralelo porque comparten esta región de arriba y esta región de abajo. En la región de arriba comparten con R1, pero eso no importa porque R2 y R3 siguen compartiendo dos nodos, el de aquí y el de aquí. No importa si se mete algo, están en paralelo. Entonces, ¿cómo se simboliza eso? Así, R2 está en paralelo a R3. De esa forma se simboliza. Aquí, R1, Y la serie tenía un... ¿sí? En serie también hay forma de simbolizar. No lo vi. En serie, pues sería así más con el más, pero en paralelo Ah, sería así y la forma de operarlos ya es con una ecuación diferente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo muchos en paralelo, tengo así R1, R2, R3, tengo muchos en paralelo, así, ¿cómo se simplificaría a uno solo? Entonces ahí ya se usa una ecuación o una fórmula que ya está dada, que sería esto. El equivalente o el total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y si tengo más, entonces le coloco aquí más 1 sobre Rn, los que tenga. Entonces esta es la forma de simplificarlos. Si yo hago esto de aquí, ya voy a tener entonces el circuito simplificado, que sería así, donde este sería RT, pero se operan de esta forma. En la calculadora uno lo opera así de esta forma. Esta sería la forma de simplificarlo en paralelo. Y en serie simplemente se suman en serie. Entonces sí quedó claro ahí cuando están en paralelo. claro, claro como el agua. Listo. ¿Qué dicen los demás? Bien. ¿O hay alguna pregunta? Lina tiene una pregunta. O de pronto se le escapó ahí la manito arriba. Santi, esa última parte que explicaste no la entendí mucho. ¿Cuál parte, Michelle? La donde colocaste RT igual a el resto. Ah, esta parte de aquí. Sí, sí. Y lo que está a la izquierda también. Y esta parte de aquí. Ok. Bueno, primero para que lo entiendas mejor, vamos a irnos aquí. ¿Ves? Aquí en serie hay una forma de simplificar los circuitos. O sea, hay una forma de economizar plata o dinero cuando yo voy a armar un circuito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un circuito que consta de una batería y un resistor, supongamos, de 500 ohmios. Eso se me olvidó decir, lo que se mide en ohmios, la resistencia. Vamos a colocarlo acá arriba. Que son tantas cosas que a veces se me pasa. El voltaje se mide en voltios, que se simboliza con la letra V, así, voltios. La corriente se mide en amperios, que se simboliza con la A. Amperios es la unidad de la corriente. Y la resistencia se mide en ohmios, que se simboliza con esta letra griega, así, en ohmios, o también a veces se le llama ohms. ¿Sí? Entonces,
Por ejemplo, yo puedo tener un circuito donde yo tenga una batería y un resistor de 500 ohms. Así. Puedo tenerlo así. O también, ¿qué puedo tener yo? La misma batería, vamos a ponerle un valor, 3 voltios. Entonces tengo la misma batería, pero ahora tengo varios resistores así en serie, varios resistores de 100 ohms, de 100. Entonces, como yo tengo varios de 100, al final tengo el mismo circuito. Es decir, este circuito de aquí es igual a este circuito de acá. ¿Por qué? Porque todos estos resistores en serie es igual a este de 500. Es igual. Porque como están en serie se sumarían y la resistencia total sería de 500. Entonces, obviamente que para economizar, yo compraría una sola de 500 y ya. No voy a comprar 5 de 100 y colocarlas así en serie para armar mi circuito, sino que solamente compro una de 500 y ya tengo el circuito armado. Entonces, lo mismo ocurre aquí para estos resistores si están en paralelo, solamente que aquí es diferente, porque aquí no se suman, sino que se aplica esta operación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fuente, tengo un resistor aquí, supongamos de 200 ohms, y tengo otro aquí en paralelo también, en paralelo, así, también de 200 ohms, supongamos. Hay una forma de simplificar este circuito y que me quede la fuente y un solo resistor. Hay una forma. Bueno, siempre va a haber una forma de simplificar el circuito. Cualquier circuito, eso es un teorema ya. Cualquier circuito, por muy complejo que sea, se puede simplificar en un solo circuito así chiquitico, con una fuente y un resistor. Cualquier circuito. Entonces, hay una forma de simplificarlo y Cualquiera. sí, eso se llama el teorema de Thevenin, ¿no? El teorema de Thevenin. Entonces, pues, ajá, hay una forma de simplificar este circuito que me quede un solo resistor. En este caso, ¿cómo lo simplificamos? Usando esta ecuación, esta fórmula. La resistencia total o la resistencia equivalente o la resistencia simplificada va a ser igual a sobre 1 sobre el valor de R1, que sería 200, más 1 sobre 200, que sería la otra. Cuando yo haga esto de aquí, esto me da 100, me da 100. Entonces, voy a tener este circuito. La batería, la fuente, con el resistor de 100. Este circuito de aquí es igualito a este de acá. 1 es igual a 2. Solamente que 2, tengo dos resistores en paralelo. Pero siempre va a haber una forma de simplificarlos y de colocarlos así. De colocar uno solo que represente a estos dos. Obviamente que si yo tengo más en paralelo, en este caso tengo 3 acá arriba, ¿cómo lo simplifico? Usando esta ecuación. Yo coloqué aquí 1 sobre Rn porque, pues, depende de los que tenga. Si tengo 10, entonces aquí va a haber 1 sobre R1 hasta 1 sobre R10. Pero esa sería como la forma de simplificarlo. No sé si quede más claro ahí, Michelle, o de pronto sigues con la duda. No, ya me quedó más claro. Gracias. Bien, entonces siempre va a haber una forma de simplificarlo y de hecho que
que a ustedes les van a colocar ejercicios de simplifique este circuito. Entonces les dejan un circuito ahí larguísimo así, una combinación ahí rara, y ustedes tienen que simplificarlo y dejarlo así, con una resistencia equivalente. Eso se los van a colocar, creo yo, porque lo han colocado en los semestres Oye, una pasados. pregunta. Sí, ¿Ese teorema de Thevenin que mencionaste es solo para los paralelos o, o te refieres a todo circuito en serie, mixto, lo que sea? ¿Sirve para todo eso? sí, sí, sirve para todo, para serie, paralelo y mixto. Ok, ok, Sí. ok. Entonces, les van a colocar esos ejercicios así de simplificar circuitos, hallar la resistencia equivalente. Entonces van a aplicar esto. Cuando estén en paralelo, hacen esto y cuando estén en serie, lo suman. Y así van simplificando, simplificando. Hay, hay veces que no se puede simplificar usando en serie o en paralelo, sino que hay otros métodos ahí, pero no he visto que los hayan colocado alguna vez. Entonces, por eso que explico solamente en serie y en paralelo. Pero hay veces que hay circuitos complejos donde no podemos aplicar esto ni esto, sino que se aplican otras cosas que se llaman circuitos en delta, pero eso no lo vamos a ver, no es tan necesario verlo. Entonces, que se aprendan bien esto, practicar, y yo creo que ya estaría bien. Entonces, no sé si vemos algunos ejemplos ahí para que quede más claro. Y ya después vemos las leyes de Kirchhoff que para que no saturar ahí tanto. Entonces, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos sencillos. Bueno, vamos a ver. No tengo ejemplos. No voy Haz ejemplo tipo parcial, por favor. tipo parcial. No, Sí. pero yo diría que estamos todavía empezando, ¿no? No, sí, o sea, más Sí. adelante. Ah, sí, sí. Más adelante, sí, obviamente vamos a ver ejemplos tipo parcial. Yo tengo por ahí bastantes ejercicios que han puesto. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Por hoy vamos a ver ejemplos sencillos que dominen lo fundamental. Entonces vamos a ver ejemplos, por ejemplo, de aquí. Vamos a dibujar una fuente de 20 voltios y vamos a dibujar aquí. Ah, y también les voy a enseñar unos truquitos ahí para que hagan las cosas más rápido. Por ejemplo, vamos a ver este circuito de aquí. Y va a haber un resistor vamos a ponerle de 50 ohms. Listo, de 50 ohms. Aquí vamos a tener otro. Y vamos a tener otro más. Y ya, vamos a dejarlo así sencillito. Este va a ser de 100 y vamos a poner que este también sea de 100. Entonces, vamos a ver, vamos a hallar esto, miren. Vamos a hallar la resistencia equivalente o la resistencia total, que sería esto simplificado. Vamos a hallar la corriente, la corriente que pasa por el resistor de 50, la corriente que pasa por el de 100, por aquí, y la que pasa por aquí también. Vamos a llamarla esta 1 y la de 100, pero la 2. ¿Y qué más vamos a hallar? Vamos a hallar los voltajes que hay en cada resistor. Los voltajes. Aquí hay un voltaje. Aquí también y aquí también. Entonces vamos a hallar esto también. B en 50 y B en las de 100.
Listo, vamos a hallar todo. ¿Con qué empezamos? Con esto, con la resistencia equivalente. Entonces, vamos a empezar de derecha a izquierda en este caso. De derecha a izquierda. Entonces, si empezamos por esta parte de la derecha, vemos que estas dos están en paralelo. Entonces, la resistencia total en esta parte va a ser igual a 1/1/100 ohms más 1/100 ohms. Un truquito. Siempre que tengamos resistencias iguales en paralelo, la resistencia equivalente me va a dar la mitad. Siempre me va a dar la mitad. Es decir, que en este caso me va a dar 50. Si tuviese, por ejemplo, dos de 200, así en paralelo, entonces me va a dar la equivalente, me va a dar 100. Si tuviese 500, me daría 250 y así. Siempre la mitad. Se puede probar eso, lo pueden hacer. Siempre va a dar la mitad. Ya cuando son diferentes, ya ahí sí no va a dar la mitad. Pero siempre que sean iguales, va a dar la mitad. Entonces, ya tenemos el circuito con la equivalente de 50 y nos quedó algo así. Y aquí la equivalente que sería de 50, que representa a estas dos. Y ya estas dos quedaron en serie porque comparten el nodo, este nodo de aquí. Entonces la resistencia equivalente va a ser 50 más 50. Esto es igual a 100. Listo, entonces nos quedó así. La fuente de 20 voltios y la resistencia equivalente de 100 ohms. Entonces ya hallamos la equivalente. Ya hallamos la equivalente. Bien. Hasta aquí todo entendido esta parte de la resistencia equivalente. Listo. Esto ya lo hicimos antes, ¿verdad? Solamente que aquí combinamos el paralelo y el serie. Nos quedó de esta forma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hallar la corriente que pasa por aquí, por el resistor de 50 ohms. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, miren, vamos a hacerlo así con este análisis. La corriente que pasa por aquí, por el resistor de 50 ohms, es la corriente que sale de la fuente, ¿verdad? La corriente que sale de aquí pasa justamente por aquí. ¿Sí lo ven? La corriente que sale pasa por aquí. Entonces, en este caso, como yo lo simplifiqué, la corriente de la fuente va a pasar por este de 100, ¿cierto? Pero sigue siendo la misma corriente de la fuente. Entonces, entonces, si yo hallo la corriente aquí en este circuito pequeño, ya tengo la corriente que pasa por la de 50. ¿Por qué? Porque es la misma corriente que sale de esta fuente. Si yo puedo hallar esta corriente, ya tengo entonces esta corriente. ¿Y se entiende eso? Hola, hola. Ey, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, Moni. Aquí estamos, aquí estamos. listo. Estaba diciendo que la corriente
Si hallamos esta corriente, ya tenemos esta corriente de acá arriba, porque es la misma que sale de la fuente. Entonces, ¿cómo la hallamos en este caso? Sería V sobre R, donde V serían los 20 voltios y R serían los 100. Entonces sería 20 sobre 100. ¿Lo que sería? Sería 0.02. Le bajamos 2 aquí. Sí, sería 0.02 amperios. Entonces, esa es la corriente. Esa misma corriente es la que pasa por el resistor de 50. Listo, entonces sería, bueno, ahí me pasé. Sería esto de aquí, ya lo hallamos entonces. Sería 0.02 amperios. Ahora vamos a hallar las corrientes por las de 100. Por las de 100. Miren que aquí, hasta aquí va todo bien, creo yo. Ahora vamos por las de 100. Es decir, la corriente, bueno, la corriente viene por aquí, ¿verdad? Pasa por la de 50, pero cuando la corriente llega a este punto, se va a dividir en dos, porque hay dos caminos. Se va a dividir en este camino de aquí y en este camino de acá. Va a coger dos caminos, como si yo tuviese, por ejemplo, aquí un río así, y ese río se divide en dos caminos. Aquí hay uno y aquí hay otro. Es lo mismo. Aquí está la corriente, se divide en este camino y en este camino. Aquí pasa lo mismo. Listo. Entonces vamos a hallar la corriente de este camino de aquí, de la izquierda. ¿Cómo hacemos eso? Excelente pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ahí nosotros tenemos que pensar ahí. Por eso este tema es bastante interesante, porque hay muchas formas de hacer algo. Hay que pensar cómo hacerlo. Entonces, miren, este circuito de aquí es el mismo que este de aquí y es el mismo que este de aquí. Todos ellos son iguales, solamente que los escribí de una forma diferente. Son simplificaciones. Entonces, este circuito de aquí es el mismo que este de acá, porque esta resistencia, este resistor de 50 es lo mismo que estos dos en paralelo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Eso es la corriente, por ley de Ohm. Esa es la ley de Ohm. Corriente igual al voltaje sobre resistencia. Entonces, si yo hallo el voltaje que hay aquí, el voltaje que hay aquí, ese voltaje que hay ahí es el mismo voltaje que hay aquí, miren. ¿Por qué? Porque esto de 50, este resistor de 50, es lo mismo que poner los dos de 100, así, así, es lo mismo. Entonces, si hay el voltaje aquí, hay el voltaje también en los dos de 100, en los dos de 100. Si yo hallo el voltaje en los dos de 100, ya puedo hallar las corrientes porque tendría el voltaje y y la resistencia. Entonces puedo hallar la corriente. No sé si queda claro eso ahí. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Hallar el voltaje aquí. Que es fácil, bastante fácil hallar este voltaje. ¿Cómo lo vamos a hallar? Bueno, ya yo tengo la corriente que sale de la fuente. Esta corriente de aquí es de 0,02 amperios. La corriente de aquí, pues, no se va a dividir porque siempre tiene el mismo camino. Entonces, el voltaje de aquí, este voltaje más menos aquí, va a ser igual a la corriente
por la resistencia que hay ahí. En este caso va a ser, la corriente sería 0,02 por 50. ¿Y esto cuánto da? ¿Cuánto da? Vamos a ver. Da 1, da 1, da 1, da 1, da 1. Entonces aquí hay 1 voltio. Da 1 o 10. Creo que 10. Ah, claro, 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 claro. Ya sé dónde está el error. Aquí esto no es 0,02, sino 0,2. Así. Yo sí decía, esto no puede dar 1. 0,2. Entonces aquí es 0,2. Y esto da 10. ¿Listo? Ese sería el voltaje aquí. Estos serían 10 voltios. Entonces, como ya tenemos los 10 voltios ahí, ya tenemos la corriente aquí, porque aquí hay 10 voltios. Entonces la corriente de ahí va a ser los 10 voltios sobre los 100 ohmios. Va a ser la corriente en el resistor de 100 ohmios. Va a ser 10 voltios sobre 100 ohmios. Y eso da 0,1. 0,1 amperios. Entonces ya tenemos aquí la corriente. Esta de aquí sería 0,1 amperios. Listo. Lo mismo con la corriente esta de aquí. La corriente que pasa por este resistor, el otro de 100, serían los mismos 0,1 amperios porque tenemos que el voltaje sería 10 voltios. 10 voltios. Y el resistor sigue siendo de 100 ohmios. Entonces la corriente es igual. Y de 100, 2 va a ser igual a 10 voltios sobre 100 ohmios. Y eso nos va a dar 0,1 amperios. Entonces está también el de 0,1. Y ya, yo creo que ya tenemos todo, ¿verdad? Porque el voltaje en la de 50 ohmios ya lo hallamos anteriormente que nos dio 10 voltios. 10 voltios fue ese voltaje que nos dio ahí. Por aquí, 10 voltios. Y nos falta el voltaje en la de 100 ohmios, pero creo que también lo hallamos, creo yo. El voltaje en la de 100 ohmios, pues podemos igual hasta despejarlo de aquí, pero ya tenemos que es 10 voltios. Entonces ya ahí hallamos todo. Y vamos a concluir con esto, miren. Vamos a concluir con esto. La primera conclusión. La corriente en circuitos en serie es la misma. La corriente en circuitos en serie es la misma. ¿Por qué es la misma? Ay, bueno, porque si yo tengo un circuito en serie, por ejemplo, así, no hay dos caminos. O sea, no hay otra cosa aquí. Como si tuviera este río así y sigue el camino así, luego así, así. Sigue el mismo camino. No se va a bifurcar la corriente. Entonces, en circuitos en serie, la corriente es la misma.
Esta es la primera conclusión. Miren que, bueno, ahí se ve que la corriente es la misma en este caso porque no hay dos caminos, sino que está en serie la de 50 y la de 50. Por lo tanto, la corriente coge el mismo camino. Entonces, esa es la primera conclusión. Primera conclusión, la corriente en circuitos en serie es la misma para cada componente, obviamente. La misma. Segunda conclusión, si tengo dos resistores en paralelo del mismo valor, el paralelo me va a dar la mitad. Entonces, por ejemplo, vamos a escribirlo así. Si R1 es igual a R2 y R1 está en paralelo a R2, entonces la resistencia equivalente va a ser igual a la mitad de R1 o la mitad de R2. Creo que así es la mejor forma. Si R1 es igual a R2 y R1 está en paralelo a R2, entonces la resistencia equivalente será la mitad. Y la última conclusión que llegamos es esta, miren. Para circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo. Miren que en este caso, la de 100, ahí tengo dos de 100, ¿verdad? Tengo dos resistores de 100 ohmios. En este caso, el voltaje es el mismo para ambos resistores de 10 voltios. En este caso, si yo, por ejemplo, tuviera otro resistor, supongamos, de 200 ohmios, igual el voltaje seguiría siendo de 10 para ambos. Eso se puede ver, lo podemos ver en otro ejemplo. Pero para circuitos en paralelo, como este, por ejemplo, así, para este, por ejemplo, el voltaje en R1 y R2, esto sería el voltaje, es el mismo que el de la fuente. Supongamos, si la fuente es de 10 voltios, entonces BR1 va a ser de 10 voltios y BR2 va a ser también de 10 voltios. ¿Por qué? Porque miren que el punto positivo, como todo esto es un nodo, el positivo va a estar aquí, 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 y el negativo va a estar acá, acá y acá. Entonces, van a haber 10 voltios en R1 y también van a haber 10 voltios en R2. Y si colocara otra por acá, entonces también van a haber 10 voltios en R3. Por eso que dije, porque el positivo de la fuente está aquí arriba, como esto es el mismo nodo, están unidos por los cables, y acá lo mismo. Entonces el voltaje se refleja acá. Y esa es la otra conclusión. Obviamente que en la vida real, yo conecto muchos en paralelo, ya va a ser difícil que se mantengan los 10 voltios, pero eso es otra discusión. Entonces concluimos ya con esas tres
afirmaciones. La corriente en circuitos en serie es la misma. Dibujo aquí el circuito en serie para que queden. Esto es una conclusión. La siguiente es cuando tengo dos resistores en paralelo, iguales, obviamente iguales, el paralelo da la mitad. 20, 20, esto va a ser igual a uno solo de 10. Y la última es que para circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces, con eso concluimos por hoy, ya que creo que si abarcamos más, entonces vamos a estar más cansados y no va a quedar tanto la información. Listo. Si, me pueden dejar sus códigos, porfa. Me los dejan ahí en el grupo o me los pueden mandar por acá o al privado, como prefieran, para subir la monitoría. ¿Listo? Eso sería todo por hoy, muchachos. Que tengan buen día.